buenas. En esta oportunidad vamos a avanzar lo que es el contenido de vectores. Y para esta oportunidad vamos a mencionar lo que son los elementos de los vectores. Como primer elemento de un vector tenemos lo que es el módulo. El segundo elemento del vector tenemos lo que es el sentido, su dirección y en algunos casos vamos a tomar lo que es el origen. ¿Ok? Para esta oportunidad vamos a trazar lo que es un vector en nuestro plano cartesiano. ¿Y qué hacemos? Agarramos una regla, partimos del punto de origen de nuestro vector, que son las coordenadas 0, de este punto de aquí, y trazamos un vector que es representado como si fuera una flecha. ¿Ok? Ahora, en este vector vamos a identificar los elementos que este tiene. Como ya habíamos mencionado, tenemos lo que es el módulo, que viene a ser la longitud o la prolongación que tiene mi vector, que es desde donde inicia hasta donde termina. Este es mi primer elemento. Mi segundo elemento tenemos el sentido. ¿Para qué dirección está apuntando mi vector? Como podemos observar, en este sentido está apuntando para el eje de las X positivas. Y como otro elemento tenemos la dirección. La dirección viene a ser el ángulo de inclinación que tiene mi vector, que es representado por una letra del alfabeto griego. Y como último punto tenemos el origen, el lugar donde inicio a trazar mi vector. ¿Ok? Esos serían los elementos básicos de un vector. Continuando con lo que son la explicación de los vectores, tenemos lo que son la suma de vectores. Para que se realice una suma de vectores, mis vectores tienen que cumplir la siguiente condición. Es que deben tener la misma dirección. Es decir, que su ángulo de inclinación tiene que ser el mismo. Y tienen que tener el mismo sentido. Es decir, que tienen que apuntar para el mismo lado. ¿Ok? Ya. Entonces, otra vez nos dirigimos a nuestro plano cartesiano y trazamos un vector con la misma dirección y el mismo sentido. En esta oportunidad vamos a trazar un vector que tiene ángulo de inclinación de 0 grados, es decir, sobre el eje de las X. ¿Ok? Entonces, trazo mi primer vector. En esta oportunidad, continuando con la explicación de vectores, vamos a seguir con el contenido que es suma de vectores. Para mi suma de vectores, mi vector tiene que cumplir la siguiente condición: tener la misma dirección, es decir, tener el mismo ángulo de inclinación, tener mi mismo sentido, es decir, que apunten para un solo lado. En esta ocasión nos dirigimos a nuestro plano cartesiano y vamos a trazar un vector que tenga inclinación de 0 grados. Trazo mi primer vector, el cual va a tener un módulo o una longitud de 3 centímetros. Trazo del punto 0 a mis 3 centímetros. Y como dije, los vectores se representan como una flecha. La flecha apunta para el sentido que está yendo. Ahora, para trazar mi segundo vector, lo trazo desde donde finaliza mi primer vector, inicia mi segundo vector. En este caso, mi segundo vector va a ser de, como ya lo he dicho, 2 centímetros. ¿Ok? Dibujo una flecha. Ahora, mi primer vector, los vectores se representan con letras mayúsculas y con una flecha hacia arriba. Es igual a, como ya lo había mencionado, 3 centímetros. Mi segundo vector, que en este caso va a ser B, representado por una letra mayúscula y una flecha, es igual a 2 centímetros. Ahora, la sumatoria de estos dos vectores me va a dar un tercer vector, un vector R, o llamado resultante, el cual se cumple midiendo desde donde inicia mi primer vector hasta donde finaliza el segundo vector. Como pueden observar, mi vector tiene
un módulo o una longitud de 5 centímetros. Ahora, ¿cómo compruebo esto? Ya lo hemos revisado con la regla. Fácilmente me dice que mi vector R o mi vector resultante es igual a la sumatoria de mi primer vector más mi segundo vector, lo cual es, mi primer vector vale 3 centímetros, mi segundo vector vale 2 centímetros, lo que nos dice que la resultante es igual a 5 centímetros. Y ya hemos sumado dos vectores. Bien. Continuando con la explicación, ya sabemos lo que son la resta de vectores, perdón, la suma de vectores. Ahora vamos a continuar con lo que son la resta de vectores. Para esto, para mi resta de vectores, mi dirección sigue teniendo que ser la misma. Es decir, que ambos tengan el mismo ángulo de inclinación. Pero mi sentido tiene que ser opuesto. Es decir, que un vector vaya en dirección positiva y otro vector en dirección negativa. ¿Ok? Entonces, primeramente, en nuestro plano cartesiano nos vamos a dar dos valores. El vector A, ya sea representado con una letra mayúscula y una flechita arriba, va a valer 5 centímetros. Y mi vector B, que es mi vector opuesto, va a ser de menos 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, primeramente nos dirigimos al plano cartesiano y vamos con el vector A, que vale 5 centímetros, pero este vector es positivo. Es decir, que tiene que ir en el eje de las X positiva. Y como mi ángulo de inclinación sigue siendo 0, entonces lo trazamos en esta línea. Mi primer vector es de 5 centímetros. Ok. Ya he trazado mi primer vector que está apuntando para este sentido. Donde finaliza mi primer vector, inicia mi segundo vector. ¿Qué quiere decir aquí? Pero ahora me dice que este es negativo, es decir, que tiene que ir para el lado contrario. Pero no olvidemos que tiene que iniciar donde finaliza el primero. Entonces, yo marco 2 centímetros para el sentido opuesto. Lo vamos a marcar con color negro para diferenciarlo un poco del primer vector. Donde finaliza mi primer vector, inicia mi segundo vector. Ya. Este caso, mi vector está apuntando para allá. Ya. Y ahora, ¿cómo compruebo cuánto es mi resultante? Entonces mido con la regla. Desde el punto de origen hasta donde finaliza mi vector. En este caso, son 3 centímetros. Me dice que el vector resultante, ya saben, simbolizado con una flecha, es igual a 3 centímetros. Ahora, ¿cómo compruebo eso? Fácilmente. La resultante, que es mi vector R, es igual al primer vector menos el segundo vector, que viene a ser B. Entonces, mi resultante es de la siguiente manera. Me dice que el primer vector es de 5 centímetros menos mi segundo vector, que es de 2 centímetros. Y como producto de mi resultante me dice que R es igual a 3 centímetros. Y ya está, hemos realizado una resta de vectores. Continuando con el contenido de vectores, ahora tenemos lo que son el método gráfico. Y como primer contenido del método gráfico tenemos el método del triángulo, el cual consiste en formar un triángulo con mis vectores. Para esta oportunidad, mis vectores van a tener ángulos de inclinación. Entonces, mi primer vector, representado por la letra A, va a ser igual a 3 centímetros, cuyo ángulo de inclinación, ya les he dicho que se representa por una letra del alfabeto griego, va a ser alfa es igual a, en este caso nuestro primer vector va a tener 0 grados de inclinación.
nuestro segundo vector, en este caso B, va a ser de 4 centímetros, que en este caso lo vamos a representar con la letra beta, que es igual a 35 grados. Ya. Entonces, trazamos mi primer vector. Como mi primer vector tiene un ángulo de inclinación de 0, es decir, sobre esta línea de las X. Trazo, mido desde el punto de origen, o sea, desde el 0 hasta los 3 centímetros, que es aproximadamente aquí. Ya he trazado mi primer vector, en este caso, ya saben, representado con una flechita, mi vector A. Ahora, desde donde finaliza mi primer vector, inicia el segundo, pero este tiene un ángulo de inclinación de 35 grados. Para esto requiero el transportador. Entonces, marco desde el punto donde finaliza mi vector y busco aproximadamente los 35 grados, que es aquí. Como pueden observar, 10, 20 y 30. En este caso los 35 grados. Entonces, con la ayuda de una regla, ¿qué es lo que hago? Junto los dos puntos, en este caso donde finaliza mi vector y donde marqué los 45 grados, la cantidad del segundo vector, que son 4 centímetros, que es aquí. Ya. Y ya tengo trazado mi segundo vector. En este caso, mi segundo vector, que es beta, vale 45 grados. Y este de aquí viene a ser mi segundo vector, B. Ya. Y entonces, ¿qué hago? Uno, el punto donde inicia mi vector, donde finaliza el otro. Uno ambas rectas, este punto donde finaliza y este punto donde finaliza y este punto donde inicia. Y este viene a ser mi vector resultante o mi vector R. Ahora, quiero saber cuánto vale mi vector resultante, entonces lo mido con una regla. Ya, y este mide aproximadamente 6,7. Entonces, mi vector resultante es igual a 6,7 centímetros. Cabe aclarar que este método solo se puede comprobar con la regla. Para comprobar cuánto es el valor real, existen otros métodos. Como siguiente contenido de lo que es el método gráfico, tenemos el segundo, que es el método del paralelogramo. Para esta oportunidad también vamos a trabajar con dos vectores, pero estos de diferente valor. En este caso, mi vector A va a ser de 4 centímetros y va a tener un ángulo de inclinación de alfa de 0 grados. Y mi segundo vector, en este caso representado por la letra B, va a ser de 3 centímetros y va a tener un ángulo de inclinación, que está representado por beta, de 50 grados. Entonces otra vez nos trasladamos al plano cartesiano desde el punto de origen. En este caso el primer vector nos dice que es 0, así que está sobre la línea. Entonces trazamos 4 centímetros. Que es hasta aquí. Ya, ok. Este es mi vector A. Ahora, para mi vector B, vamos a trazarlo del mismo punto donde se origina mi vector A, es decir, desde el punto 0, de aquí. Ahora, pero este me pide con un ángulo de inclinación de 50 grados. Usamos nuestro transportador y buscamos 50. 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí está. Entonces, con la ayuda de una regla, en esta oportunidad, vamos a trazar.
Como nos dice que nuestro segundo vector B es de 3 centímetros, trazamos hasta los 3 centímetros, que es hasta aquí. ¿Ok? Ya. Entonces ya tenemos mi tercer vector. Mi segundo vector, perdón, mi vector B. Ahora, aquí presten mucha atención. Para este segundo vector se tienen que trazar paralelas. Es decir, este mismo vector que yo tengo aquí abajo, tengo que trazarlo aquí arriba, manteniendo todo, manteniendo cuánto mide y manteniendo el ángulo que tiene. Como en este caso, mi vector es 0, va a ser sobre la misma línea y me dice que es mi vector A es de 4 centímetros. Ahora, para las paralelas se trazan líneas segmentadas. ¿Qué son las líneas segmentadas? Son como líneas cortadas, así como están ahora, hasta llegar a los 4 centímetros, que es aquí. Y lo mismo hago con mi vector B. Trazo otra paralela manteniendo todo, su ángulo de inclinación y su longitud, que en este caso son 3 centímetros. Trazo las paralelas. Ya. Ahora uno las puntas de mi vector donde inician y mis paralelas. Y este viene a ser mi vector resultante. ¿Y cómo averiguo cuánto vale mi vector resultante? Pues como el anterior método, este método simplemente lo vamos a medir con la regla. Y en este caso, este mide aproximadamente 6,3 centímetros. Y con esto estaríamos concluyendo el contenido de vectores por el método gráfico.